Hola, estimados estudiantes. La clase pasada, si ustedes revisan su carpeta compartida, en la carpeta de primer corte, como les decía, en la carpeta donde están las clases, nos vamos a la carpeta de la clase del 3 de agosto, tenemos un archivo en Excel que es el resultado de una encuesta que nosotros creamos. Yo les voy a pedir que descarguen esa encuesta. Nuevamente, creo que ya lo habíamos hecho la vez pasada. Yo la voy a descargar, por ejemplo, en mi escritorio. Resulta que es un archivo en Excel. Si le damos doble clic al archivo descargado, como se puede ver, nos abrirá el programa. Disculpen ahí, no se me salió alguna información. Nos abre el programa. Tiene varias columnas. Acuérdense que en Excel a este conjunto de columnas lo llamamos vectores de datos. Recuerden que se trata de variables. Normalmente el título de la variable o el nombre de la variable viene en la primera fila de la columna. Por ejemplo, aquí dice timestamp. Posiblemente se refiere al momento en el que cada persona respondió a las preguntas de la encuesta. Si le doy clic derecho sobre el título de la columna y le doy eliminar, me eliminará esa columna, que por ahora no me interesa. Aquí también tengo unos nombres muy largos, obviamente que hacían parte de la pregunta cuando hice la encuesta en el Google Forms. Yo aquí la puedo corregir, me paro sobre la fila y sobre la columna que tiene ese nombre y le cambio, simplemente lo voy a llamar apellidos. La columna B, por ejemplo, la voy a llamar nombres. Esta columna es el número de celular, seguramente no me interesa a mí analizar esa información por ahora. Lo voy a borrar. El sexo, o el género más bien, podríamos llamarlo nosotros género. La edad en años, ¿cierto? Es importante siempre, muchachos, poner la unidad de medida, así se trate de una variable cuantitativa discreta. Género de película, podríamos llamar a esto, género, rayita baja, peli. Zona, refiriéndonos a la zona donde vive. Zona. Peso, porque miren aquí lo que le preguntan es el peso, en kilogramos. Algunas personas contestaron con la palabra KG, que no me interesa. De hecho, acuérdense que nosotros dijimos que no contestaran con esa información, pero bueno, a veces se puede suceder. Aquí también estamos solicitando la estatura en centímetros. Estatura en centímetros. Muchas personas nos contestaron en metros, corrijámoslo. Miren aquí, 154 sería 165, 175, 160, 160, 175, 171, 164, 161, 156, 172, 175, 160, 164. Pues bien, hemos hecho algo interesante de la estadística. Recuerden que lo hablábamos la clase pasada, que tiene que ver con recoger información. La estadística, entonces, es una ciencia que se encarga de recoger información. Y recoger información de el mundo que nos rodea, recoger información de algo que sucede en ese mundo que nos rodea, recoger información de asuntos que podemos desarrollar, por ejemplo, en un laboratorio, que lo podríamos llamar experimentación en laboratorio, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hemos recogido la información, la hemos puesto de alguna manera, digamos, más cómoda, más agradable, más correcta, eliminamos alguna información que no nos era útil, ajustamos otra que también estaba mal escrita. Yo, por ejemplo, la puedo ajustar en forma. Miren, si me paro aquí en el Excel, en esta casillita, y oprimo esta tecla, miren aquí, en alineación, en inicio alineación,
pues lo que me hizo fue centrarme toda la información. Si yo marco todos estos, miren, con el Shift o con el Control, perdón, oprimiendo el control izquierdo de mi mouse y arrastrándome o jalando mi mouse también sobre esas columnas, pues lo que hago es marcar toda la fila. Le doy, por ejemplo, oprimo esto, que significa fuente negrilla, y miren, me ha puesto la fuente en negrilla. Miren algo interesante, si me muevo por aquí, él va ocultando la información que está sobre él. Esto se debe a un freezing de columnas, porque a veces si la información es muy larga y ocupa mucha información, muchas filas, pues uno se podría perder, ¿no? Y no saber a qué columna hago de referencia. Sin embargo, en esta ocasión le voy a decir que elimine ese freezing. Vengo aquí a vista y aquí donde dice inmovilizar, aquí en ventana inmovilizar, y le vamos a quitar movilizar paneles, por favor. Le vamos a decir que movilizar paneles. Mire lo que hizo. Ya no me oculta, digamos, los nombres o los apellidos debajo del título o del nombre de esa columna, sino que me lo oculta toda, ¿no? Toda la información. Dependerá pues del gusto, de las necesidades que uno tenga poder hacer ese ocultamiento. Si lo quisiera volver a hacer, pues me pararía por aquí, pondría otra vez vista, inmovilizar, y le diría inmovilizar, por ejemplo, fila superior, y vuelvo a hacer la misma acción, ¿no? Entonces movilizar paneles, miren lo que sucede. Listo, hasta ahí creo que no hemos hecho mayor cosa. Lo que voy a hacer es renombrar este archivo. Le voy a poner aquí, le recomiendo lo siguiente: oprimir la tecla F12 y en el archivo, en la parte donde quieran guardar, bueno, seleccionen el lugar donde quieran guardar y pónganle el nombre que ustedes quieran. Yo la voy a llamar encuesta 2 para evitar confundirla con el archivo original. Encuesta 2, pero es la misma información organizada, ¿cierto? Bien, les decía entonces que este es un primer paso donde recogemos la información, la organizamos de alguna manera, eliminando información que no era importante, organizando alguna información que, por ejemplo, contiene caracteres o palabras o asuntos que no son coherentes con las demás respuestas. Pues acuérdense, por ejemplo, le quitamos la palabra centímetro o kilo a algunas de estas respuestas. Algunas respuestas estaban dadas en metros, por ejemplo, en el caso de la estatura, lo volvimos a centímetros, ¿cierto? Entonces, el siguiente paso, que tiene también que ver, muchachos, con la forma en la que se presenta la información, y hace parte también en la forma en la que se organiza la información, que nosotros lo vamos a llamar estadística descriptiva. Exactamente a eso lo vamos a llamar la estadística descriptiva, es decir, esa partecita de la estadística que se va a encargar de recolectar, organizar, presentar la información de una manera muy apropiada, hace parte de lo que nosotros vamos a llamar la estadística descriptiva. Entonces, en esa etapa de la estadística descriptiva, voy aún más a tratar de organizar esta información a través de algo que se llama un análisis de frecuencias. ¿Y qué es eso? Es algo muy sencillo. Yo quiero, por ejemplo, saber de esta variable, por ejemplo, género, masculino, femenino, pues cuántas veces se repite la palabra masculino, cuántas veces se repite la palabra femenino, o cualquier otra nivel o característica que haya podido tener esta variable. Acuérdense que estas se llaman variables. Esta es una variable cualitativa o categórica. Se llaman variables cualitativas o categóricas porque tienen categorías, como por ejemplo masculino, femenino, y creo que nosotros habíamos puesto alguna otra alternativa que era indiferente. No, dependerá entonces de lo que se esconda o en lo que se divida cada uno de los categorías o niveles o grados que pueda tener mi variable cualitativa en este caso. Entonces, vamos a tratar de organizarla aún mejor. Por ejemplo, partamos de esa idea de esa variable. Vamos a insertar, vamos a tabla dinámica. Él nos dice que seleccionemos la información que nosotros queremos organizar, ¿cierto? Pues podría ser lo más lógico seleccionar, por ejemplo, solamente esta información, ¿no?
porque es la información que yo voy a organizar, ¿no? Entonces podríamos seleccionarla esta, pero bueno, dejémosla esta nada más, muchachos. Vámonos aquí donde dice, donde quiero que ubique mis respuestas, bueno, donde quiero que organice la información. Entonces miren, simplemente marco aquí, marco acá. Bueno, creo que hice algo equivocado. Lo borré, simplemente marco esta y aceptar. Bien, me aparece esta tablita, cuando me paro aquí, miren en la parte derecha lo que me muestra. Él dice que va a poner algo en las filas, que va a poner algo en las columnas, es decir, va a crear una tabla. A estas tablas se les llama tablas de contingencia. Y en este momento pues vamos a hacer una tabla de contingencia que contiene información sobre el género. La voy a poner en filas, la variable género. Miren lo que él hace. Entonces él me dice que hay dos alternativas, femenino y masculino, o dos respuestas que se le dieron a esa variable. Y aquí donde dice, miren, aquí sigue marcado género. Y aquí donde dice valores, me voy a parar. Miren lo que él hizo. Me cuenta la frecuencia con que se repite esta palabra femenino, las veces que se repite la palabra femenino, cuántas personas respondieron la palabra femenino, cuántas respondieron la palabra masculino, cuántas veces se repite la palabra masculino. Esto se llama una frecuencia absoluta o frecuencia que resulta pues de un conteo total de los elementos que contenía este vector, ¿cierto? Que contenían las respuestas de la encuesta. Yo también podría darlo si me paro aquí, en configuración de rangos de valor. Si se paran ahí, ustedes podrán ponerle aquí, se paran donde dice mostrar valores como. Y aquí van a seleccionar total, porcentaje del total general y aceptar. Miren lo que sucede, me convierte esa frecuencia que resultó de un conteo total en un porcentaje. Y pues simplemente se referirá al porcentaje del total. Pues miren, 58% respondieron femenino y 41.67% masculino. Podríamos quizás dejarle aquí género y podríamos dejarle aquí, por ejemplo, frecuencia. Y miren, pues de pronto esta información es más clara, ¿no? Es mucho más clara. Podría yo también tomar esta información. Si ustedes le dan, oprimen la tecla control y al mismo tiempo la letra C, control C. Y vamos a otro programa, por ejemplo, abramos Word. Y supongamos que nosotros queremos hacer un informe. Entonces, este es el informe de los géneros de estudiantes en el curso. Bueno, podemos escribirlo mucho más de forma más agradable. Oprimo la tecla control y la letra V. Y miren, inmediatamente aquí parece que hay un error. Bueno, femenino. Miren lo que ha hecho él, entonces me ha puesto la tabla. De tal manera que yo pueda construir un informe, ¿verdad? Clic derecho aquí. Autoajustar, por ejemplo, a la ventana. Son asuntos para darle forma, por ejemplo, a las tablas, ¿cierto? Entonces, esta es una tabla de contingencia que me permite a mí darle mayor organización, una manera más compacta de presentar todos estos resultados, ¿cierto? Una manera en la que puedo inclusive analizar esa información. Miren, esta manera compacta nos permite analizar la información. Podemos decir, por ejemplo, que en este curso, en esta encuesta, nos damos cuenta que hay más mujeres que hombres en el curso, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Podría uno decir que inclusive más de la mitad, mucho más de la mitad son mujeres y mucho menos de la mitad son hombres. Entonces, esta es una forma de analizar información. Se trata de la estadística descriptiva. Pero hay variables, por ejemplo, como esta variable cuantitativa
discreta, que se llama edad, pues que no se va a poder analizar con una tabla como esta, de una forma tan fácil. Veamos el ejemplo, veamos un ejemplo. Digamos de insertar, otra vez acuérdense, tabla dinámica, tabla de contingencia. Vamos a decirle que trabajemos sobre la edad. Digamos que trabajemos sobre la edad. Vamos a decirle que las respuestas no las presenta aquí en esta ventanita. Miren, automáticamente la seleccionó. Aceptar. Entonces le voy a decir que mi variable edad esté, por ejemplo, en las filas. Veamos qué nos muestra. Pues nos está mostrando que hay como una especie de valores pues, de la edad. Veamos qué nos muestra acá. Bueno, miren lo que nos está diciendo. A mí me parece algo un poco incoherente esta respuesta, miren, porque realmente él dice que de 17 personas, pues no pareciera claro. Tratémoslo de hacer de otra manera, a ver si podemos organizarlo mejor. Insertar. Veamos acá. Parece que sí. No me dejó trabajar. Bueno, el rango. Veamos a ver, seleccionemos por ejemplo toda esta información. Debemos de aceptar. Veamos por ejemplo qué tal si ponemos en las filas la edad y en las columnas pusiéramos el género. Disculpen, el género. Veamos qué pasa. En valores pongamos por ejemplo género. Género otra vez. Más o menos de esta manera pareciera ser un poquito más clara. Pareciera que nos indica que en edad de 17 hay un femenino. Aquí realmente indica 0. Cuando está vacío indica 0. Yo lo podría poner aquí para que... Bueno, no me deja escribirlo. Pero realmente nos indica 0. Pues total 1 más 0 se refiere al total de esta fila de los que tienen 17 años. Al total de los que tienen 18 años dice que hay 4 mujeres, hay un hombre, en total hay 5. Del total de femeninos hay 14, del total de hombres hay 10, en total de hombres y mujeres hay 24. Bueno, miren, en esta manera la información ha quedado un poquito más organizada cuando se trata de esta variable cuantitativa. Y podríamos seguir probando más asuntos. Miren, tenemos el peso, tenemos la estatura. Entonces, ¿cuál va a ser su ejercicio, muchachos? Van a trabajar en un informe en Word, ¿cierto? Que puede ser una hojita, donde van a hacer un análisis de esa información de la mejor manera que ustedes entiendan, o de la mejor manera que creen ustedes nos representa la información o nos resume la información que tenemos aquí. Y escriban, por favor, escriban. La tarea es hacer la tabla de contingencia y escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos hacer, ¿escribir qué? Escribir sobre un análisis de esa información. Por ejemplo, aquí lo que podemos es escribir, ¿cierto? Se encuentra que la mayoría de los estudiantes son de género femenino, ¿cierto? Bueno, aquí con los errores de ortografía, ¿no? Femenino, bueno, y etcétera. Una recomendación, muchachos, vamos a empezar a mejorar la escritura de nuestros informes. Los informes los van a escribir en tercera persona del singular. Por ejemplo, se encuentra que, se presenta, se observa, el análisis permite concluir que la información presentada se refiere a... ¿Ok? Eso sería lo correcto. Incorrecto. Nos dio. Nos damos cuenta que cosas como esas pues ya no serían correctas en un análisis de información al estilo de lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces esa es su tarea. Ya les voy a explicar y ustedes mismos váyanse dando cuenta que ese es el asunto de este ejercicio.
váyanse dando cuenta cómo esta información, por ejemplo, muy difícil de interpretar. Esta es mucho más fácil de interpretar. Pero bueno, veamos qué sucede, especialmente pónganle atención a cuando ustedes trabajan con esas variables cuantitativas que pueden ser continuas o discretas. Eso es por ahora, entonces la tarea, espero más adelante ya nos encontremos en el foro para poder discutir y encontrar también algunas apreciaciones que ustedes han hecho sobre este asunto.